que se desplaza en sentido posterior es uno moverlo y elevando el montón o la protrusión de la mandíbula para que ésta pueda respirar. Y obviamente si hay alteración del estado mental, ya sería intubación. Eso ya es realmente una de las indicaciones que tenemos para la intubación. La otra también viene siendo si la saturación de oxígeno cae por debajo de 80. En todos los pacientes con lesión contusa se asume que existen lesiones de inestabilidad en la columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. Muy importante. Es importante seguir siempre las precauciones de la columna y la estabilización en línea. Entonces acá tienen indicaciones de intubación, como lo había mencionado. Ya lo que sería una inadecuada ventilación o oxigenación, apnea, frecuencia respiratoria por encima de 35 o menor de 10, Glasgow menor de 8, que ustedes saben ya es un paciente en coma, heridas en cuello, cara que amanece en permeabilidad de la vía aérea, lesiones múltiples graves, etc. Entonces, algo muy importante, la cricotirotomía. Esto se recomienda realmente en personas que están en situaciones de urgencia. Entonces, normalmente está indicado en personas con separación laringotraqueal o fracturas laringias. Entonces, realmente lo tengo en una imagen ahí para que lo vean, pero como estamos un poco rapidito, vamos a seguir. Entonces, ya la respiración y ventilación. Una vez que se asegure la permeabilidad de las vías respiratorias, deben asegurarse oxigenación y ventilación adecuadas. Todo paciente lesionado debe recibir oxígeno complementario y vigilarse con oxímetro de pulso. Las siguientes entidades son las más importantes y son las que uno tiene que tener en cuenta cuando uno está realizando la valoración primaria, y son la neumotórax a tensión abierto y el tórax flácido, con contusión pulmonar subyacente, o también conocido como el bolet costal. El operador presupone la existencia del neumotórax a tensión como identidad diagnóstica en todo paciente que manifiesta dificultad respiratoria, ya cuando tiene hipotensión y cualquiera de los siguientes signos físicos: desviación de la tráquea de este lado afectado, ruidos respiratorios ausentes o apagados en el sitio de lesión, o una enfisema subcutánea en el lado afectado. Ya eso lo vimos en SimLab. Muy importante esto, y es que en el sitio de lesión puede ser necesaria la descomprensión inmediata con aguja calibre 14 en el segundo espacio intercostal en la línea mesoclavicular. Eso puede ser una pregunta de examen, por eso yo lo puse en subraya. Aquí ustedes tienen una imagen a la izquierda, la colocación de una sonda de toracostomía, cómo se conlleva, se lleva a cabo en la línea mesoaxilar al nivel del cuarto o quinto espacio intercostal, obviamente para evitar una lesión del hígado del vaso. Y así es más o menos como se lleva a cabo. Y a la derecha obviamente ya tenemos un paciente que tiene un neumotórax abierto. Y cómo se trata. El tratamiento definitivo ya consiste en la reparación del defecto de la pared torácica y obviamente una colocación de sonda de toracostomía en un sitio distante a la herida. Entonces tenemos, en el caso de un neumotórax, aunque lo vayamos a discutir más adelante, lo más importante es saber que cuando hay lesión de la pared torácica de espesor total, lo que posibilita la comunicación libre entre la cavidad pleural y la atmósfera con compromiso de la ventilación, al equilibrarse las presiones atmosférica y pleural, eso lo que hace es que evita la distensión pulmonar y ventilación alveolar, que como consecuencia produce hipoxia y hipercapnia. Entonces, hay dos tipos de tratamiento: el temporal y el definitivo. El temporal es cubrir la herida con un apósito oclusivo fijado con cinta adhesiva entre de sus lados. Y el definitivo es el cierre del defecto de la pared torácica y la colocación de una sonda de toracostomía en un sitio alejado de la herida, como yo le acabo de enseñar aquí. Entonces, ya llegamos al C del ABC, que ya es la circulación y control de la hemorragia. Ya una vez que se asegura la permeabilidad de la vía respiratoria y se asegura una ventilación adecuada, ya la siguiente prioridad es el estado circulatorio. Esto ya se puede valorar mediante la palpación de los pulsos periféricos.
La presión arterial sistólica debe encontrarse por lo menos en 60 milímetros de mercurio para que pueda palparse el pulso carotidio, 70 milímetros de mercurio en el femoral y 80 milímetros de mercurio ya en la arteria radial. Se asume que todo episodio de hipotensión definido por presión arterial sistólica por debajo de 90 es causado por la hemorragia hasta que se demuestre lo contrario, muy importante. Entonces, se mide la presión arterial y el pulso en forma manual, al menos cada 5 minutos en pacientes con hemorragia en emergencia significativa hasta que se restablezcan cifras normales en los signos vitales. Entonces, una pregunta muy importante, y hacen esta pregunta cada rato en la ronda en el NEARIAS, es el tratamiento. ¿Cómo se trata ya a un paciente que está hemodinámicamente inestable? Bueno, se colocan 2 catéteres intravenosos periféricos de calibre 14 y 16 en adultos para el acceso intravenoso y para la reanimación con líquidos. Se da 1000 y 1000, en total 2000 cc de solución salina 0.9% o lactato de Ringer. Se puede ser combinado, si yo tengo entendido. Lo máximo es 2000 cc. Tengo una duda con esto porque el doctor Terrero dijo que, o sea, en el libro dice que en caso de que uno llegue a 2000 cc y el paciente no se estabilice, uno no le tiene que meter, uno le tiene que seguir metiendo sangre. Pero el doctor Terrero nos dijo que realmente después de los 2 litros de solución que no se le da más nada, que se la trata así y bueno, hay una confusión ahí. Si el doctor puede responder eso. Es que eso va a depender de la reanimación, porque lo que pasa es lo que tiene que ver con la oxigenación. O sea, tú no haces nada con llenar el paciente de líquido, porque el líquido no transporta oxígeno. Y cuando el paciente tiene un shock hipovolémico, de inicio, colocar la solución es para mantener el volumen circulatorio, ¿me entiendes? Sí. Pero si un paciente tiene una pérdida importante y tú le estás reanimando solamente con líquido, no estás haciendo nada, tú lo que le estás haciendo es un lavado. Como el que se le hace a los pacientes, por ejemplo, para trasplante, lo que ya son pacientes donadores cadavéricos, porque es que las soluciones no transportan oxígeno y tú lo que necesitas es transportar oxígeno a los tejidos. Quizás por ahí intuyo que fue lo que quería decirle el doctor Terrero, y es una realidad. O sea, solamente con volumen a base de líquido nosotros no vamos a reanimar a un paciente, porque es que la solución salina, el lactato, no transporta oxígeno. ¿Y qué es lo que tú necesitas? Transportar oxígeno a los tejidos. O sea que hay que colocarles sangre a los pacientes. Obviamente, en la parte inicial de la reanimación, sí tú tienes que colocarle líquido para mantener el volumen circulatorio y mantener una presión más o menos dentro de los parámetros, pero obviamente la reanimación completa se hace ya con sangre. Exactamente. Entonces, una víctima gravemente lesionada en estado de shock es muy importante ya obtener las mediciones de gases en sangre arterial para saber cómo siguen los niveles obviamente de dióxido de carbono y oxígeno. La prueba es cruzada para una posible transfusión de eritrocitos y estudios de coagulación. En estos pacientes es necesario, es fundamental colocar cánulas secundarias de grueso calibre a través de la vena femoral o subclavia, o practicar una venosección safena, pero obviamente ya eso sería ya un espacio más cómodo. Cuando usted dice de gran calibre, ¿a qué se refiere? Bueno, ya el calibre ya de los catéteres, obviamente. Pero dígame el número, eso es lo que yo quiero que usted me diga. Sería por encima de 16. ¿Por encima de? De 16, 18. 14, 16 o 18. De inicio de emergencia se debe colocar vías a partir de 18. Si es necesario, sí. Para los que no lo conocen, el doctor Del Orbe, quien es el acompañante de nosotros, responsable de los internos de allá de INTEC, se ha sumado y estará con nosotros. Él estaba de vacaciones
estará con nosotros ya en todos los ciclos de conferencia que hagamos, para que todos lo sepan, el doctor Del Orbe, cirujano general. Bueno, diga, doctor, lo que usted iba a decir sobre los catéteres de gran calibre. Que inicialmente, cuando un paciente se reanima en emergencia, es importante tomar el calibre de la vía. El calibre de elección debe ser a partir de 18 y si es posible 16, porque hay vías alternativas dependiendo de los recursos que usted tenga disponibles. No sé si usted ha escuchado mencionar la vía intraósea. Sí, eso lo iba a mencionar, ahora. Que la vía intraósea es 14 o 16, dependiendo si es adulto o si es un niño. Sí, eso lo iba a mencionar. En el caso de sujetos en quien es difícil el acceso con un angiocatéter periférico, se le puede colocar una aguja intraósea en la porción próxima de la tibia de la extremidad pélvica. Y ya en este caso se administra ya dosis similares de todos los fármacos infundidos por vía intravenosa. La única diferencia entre esa y la vía periférica es que solamente se puede utilizar en las primeras 24 horas. Ok. Después de 24 horas no se recomienda utilizar la vía intraósea porque aumenta el riesgo de necrosis avascular del hueso. En los niños, en la tibia, produce una enfermedad, produce una trocondritis, en la cadera produce otro tipo de trocondritis. No sé si le han escuchado mencionar por ahí. Bueno, yo tengo entendido que cuando se pueda establecer otra vía, es preciso extraer la aguja para evitar la osteomielitis, en un sentido. Es un dato que yo había leído. Sí, así mismo, como usted dice, puede continuar. Ok. Entonces ya las venodisecciones de la vena safena ya son sitios excelentes para el acceso intravenoso y la administración de líquidos, como ustedes ven aquí en la imagen. La vena se encuentra de manera constante 1 centímetro por delante y 1 centímetro por arriba del malleolo interno. Se colocan puntos de sutura de tracción en sentido proximal distal con el extremo distal ligado. Y ya se introduce un catéter intravenoso calibre 14, 16 depende, y se fija con material de sutura. Entonces, siguiendo ya la evaluación primaria relacionada con la circulación, debe identificar 4 lesiones importantes que ponen en riesgo la vida. Y lo vamos a ver ahorita. El primero viene siendo el hemotórax masivo, segundo el tamponamiento cardíaco, el tercero hemoperitoneo masivo y por último la fractura pélvica inestables con hemorragia. En ese orden. Entonces se define el hemotórax masivo como la presencia en la cavidad pleural de más de 1500 mililitros, 1500 cc de sangre y en la población pediátrica más de 25% del volumen sanguíneo del paciente. Se puede sospechar mediante una radiografía, pero el único método fiable para cuantificar la cantidad de hemotórax es una sonda de toracostomía. Aquí ustedes tienen una placa, una radiografía de tórax. Aquí en el lado, bueno, obviamente en el lado izquierdo del paciente uno puede establecer un neumotórax masivo. Ahí ustedes ven ahí el radioopacidad. Ya en decúbito dorsal la sangre se desplaza sobre todo la cara posterior del tórax y es más notable el desplazamiento del tejido pulmonar. Y ustedes lo pueden ver ahí que en el izquierdo. Entonces, el taponamiento cardíaco ocurre más a menudo después de heridas torácicas penetrantes. Muy importante saber que el estado hemodinámico se puede saber por el estado del paciente. Esto incluye el nivel de conciencia, la coloración de la piel, el pulso, obviamente si tiene taquicardia, frialdad, o sea, en cuanto a la piel, la temperatura del paciente. Se puede ya asumir por esto un shock hipovolémico. Si no existe latido, es fundamental y es de suma importancia de que se inicie ya la maniobra de la RCP. Entonces, en este momento se debe controlar constantemente ya los vitales.
observar la coloración de la piel, la sudoración y signos de hipoperfusión periférica. Y en caso de si hay una hemorragia externa severa, es importante identificarlo y controlarlo. Entonces, el tratamiento se centra en 2 puntos fundamentales. Obviamente le iba a explicar más a detalle, pero realmente no tenemos el tiempo. Entonces, primero el control de hemorragia, eso es lo más importante, y luego la reposición de volumen. La hipotensión en el politraumatizo, o sea, en el paciente politraumatizado es hipovolémica hasta que se demuestre lo contrario, o sea, por falta de volumen. Ya en este caso, como había dicho, se debe insertar 2 vías venosas periféricas y pasar rápidamente 1000 cc de líquido, de lactato de Ringer o solución salina de 0.9. Y en el adulto y 10 mililitros por kilogramo en el niño. Entonces ya vamos al estado neurológico. Debe valorarse la calificación de la escala del coma de Glasgow en todo paciente lesionado. Obviamente, como lo voy a mostrar a continuación, nosotros lo hacemos ya sumando las calificaciones de la respuesta motora, la respuesta verbal y la respuesta ocular. Los cambios útiles en el cambio mental puede ser efecto de la hipoxia, la hipercapnia o hipovolemia. O también puede ser por el signo temprano de hipertensión intracranial. La alteración del estado mental es indicación para realizar revaloración inmediata al terminar ya el ABC, y en caso de que lo haya, debe sospecharse lesión del sistema nervioso central. Entonces acá tenemos un cuadro que explica muy bien la escala del coma de Glasgow. Tenemos ya la respuesta motora, la respuesta verbal y la respuesta ocular. Obviamente la motora tiene una escala del 1 al 6, verbal de 1 a 5 y 1 a 4. Ya ustedes realmente se lo saben, no lo voy a explicar, pero ahí está por si acaso. Y más importante es el cuadro de abajo. Ya de lo que serían los signos y síntomas del estado de choque hemorrágico en etapas avanzadas. Tenemos ya el de clase 1 a clase 4. Los que ven tenis realmente se lo pueden aprender por la escala 15, 30, 40 y mayor de 40. Si tenemos una pérdida de sangre hasta el 15%, es una pérdida de sangre, ya un choque hemorrágico leve. Si es de 15 a 30%, la pérdida de sangre es un choque hemorrágico moderado, y de 30 a 40 es severo. Ya mayor de 40 normalmente se supone que es incompatible con la vida, y normalmente un paciente en ese tipo de choque hemorrágico no sobrevive. Es lo más normal. Entonces la exposición consiste en la exposición completa del paciente. Se desnuda, se desviste, y de una vez se le da la vuelta y se le pone como una sábana, así para prevenir lo que es la hipotermia. Hay que calentar al paciente mediante manta térmica y la infusión de sueros calientes para evitar la triada mortal, que es la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis. Entonces, la fase 2, medidas complementarias a la revisión primaria. Ya que hemos hecho todo esto, que realmente no debería durar más de 15 minutos, ya uno puede ir realizando técnicas de forma simultánea a la revisión primaria, que es ya el aporte suplementario de oxígeno, canulación de vías, las analíticas completas, las analíticas de cualquier tóxico, la prueba de embarazo, pruebas cruzadas, pulsioximetría y colocación de sondas, o sea, nasogástrica o vesical de Foley. Entonces, la valoración secundaria y tratamiento definitivo de las lesiones. Bueno, no definitivos, pero obviamente sí se puede ir tratando y estabilizando el paciente, es de suma importancia. Se lleva a cabo una anamnesis amplia y se explora al paciente de manera sistemática. Ya ustedes saben, es la exploración física de trauma, que se lleva a cabo de cabeza a pies, literalmente. Tienen que evaluar todos los sistemas, ya desde la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen, las extremidades superiores y las inferiores.
Uno hace también la historia AMPOL, que ustedes lo conocen muy bien, o el sample. La A, que significa alergias, la M, medicamentos, P, patología previa, embarazos, L, última ingesta y E, eventos relacionados a la lesión. En esta fase es muy importante administrar también la medicación necesaria, si necesita vacunación antitectánica, antibióticos o analgésicos. Aquí tenemos un cuadro de el resumen de la tabla un resumen de la evaluación secundaria. En el caso de diagnósticos, en el caso de que hay una lesión de cráneo o una lesión maxilofacial, ya sería, obviamente aparte de la historia que se le hace, uno hace una radiografía o una tomografía. En el cuello, una radiografía donde se ven las 7 vértebras, por si hay lesión vertebral, el tórax, el abdomen, etc. Entonces, ya aquí la fase 4 es la iniciación del tratamiento definitivo de las lesiones. En esta fase puede resultar larga en el tiempo y será en la que además aparezcan las posibles complicaciones de las lesiones producidas. Aquí es donde realmente las diferentes especialidades realmente se encargan del paciente, dependiendo del tipo de lesión que tenga. Y obviamente ciertas lesiones musculoesqueléticas pueden ser causa de importantes pérdidas hemáticas, como fracturas de pelvis, fracturas de hueso largo de las extremidades inferiores, y hay que tomar eso en cuenta. También un dato curioso que yo encontré es que el tratamiento quirúrgico precoz de las fracturas diaficiarias del fémur reduce la mortalidad de estos pacientes. Entonces lo dejaré con mi compañero Elías de los Santos, que les va a hablar de traumatismo de cuello. Bueno, ¿se escucha? Vamos a empezar. Traumatismo de cuello. Bueno, mi nombre es Elías de los Santos y voy a estarle hablando del traumatismo de cuello. El trauma de cuello representa alrededor del 5 al 10% de todos los traumatismos. Las lesiones pueden clasificarse según el mecanismo de agresión y disrupción de estructuras anatómicas, como superficiales, penetrantes y contusas. Superficiales, esa quiere decir cuando no atraviesa el platismo. Penetrantes, cuando atraviesa el platisma, y contusas cuando no perfora la piel. Hay que recordar algunos, digamos, bases anatómicas sobre el cuello, como que el cuello está compuesto por 2 triángulos, anterior y posterior, y sus límites son el del triángulo anterior, tenemos el borde de la mandíbula, la línea media y el borde anterior del músculo esternocleidomastoide. Y el triángulo posterior tenemos como límite anterior el borde posterior del músculo esternocleidomastoide, como límite posterior el músculo trapecio y como límite inferior la clavícula. También en traumatismo de cuello, el cuello se divide en 3 zonas. Zona 1, zona 1, zona 2 y zona 3. Zona 1 va desde la horquilla esternal hasta el cartílago cricoides. La zona 2 va desde el cartílago cricoides hasta el borde de la mandíbula, y la zona 3 va desde el borde de la mandíbula hasta la apófisis mastoide. Conocer esta zona es importante por las estructuras que discurren por ellas. Por ejemplo, en la zona 1 está el esófago, está la tiroides, está la tráquea, el esófago, por decir algunos ejemplos. En la zona 2 tenemos el nervio laringo recurrente y el nervio vago, por ejemplo, y en la zona 3 tenemos la glándula salival, la yugular interna, etc. Esto es de importancia ya que podemos identificar más o menos por las estructuras que yo le dije como las zonas más, las peores zonas donde sufrir traumatismo se consideran la zona 1 y la zona 3, por las estructuras que pasan por ellas.
Siguiente. Ahora, las lesiones se dividen en lesiones vasculares y lesiones de vías aéreas y esófago. Las lesiones vasculares son las más frecuentes y pueden llegar a ser fatales. Estas se van a dividir, como sabemos, en arteriales y venosas, por ejemplo. Las venosas van a dar un sangrado abundante y un color de la sangre más oscuro. Sin embargo, las arteriales, no como pensaríamos normalmente, no va a haber un brote, digamos, con mucha presión, ya que la arteria se retrae debido a la capa muscular de la misma, pero sí va a tener el color de la sangre, va a ser un rojo más brillante, por así decirlo. Se presentan estas lesiones con exsanguinación, formación de hematomas y un compromiso de las vías aéreas y puede llevar a accidente cerebrovascular. Las lesiones de vías aéreas y esófago, tenemos lesión de laringe y tráquea acompañada de lesión del cartílago tiroideo, compromiso de vías aéreas y esto puede llevar a una intubación difícil. También, si se afecta los nervios laringeos recurrentes, el paciente puede llegar a presentar una voz ronca, o si el paciente sufre algún traumatismo que le afecte el sistema nervioso central, puede presentar el síndrome de Horner, que, si se recuerdan, es el síndrome que se presenta característicamente por tosis, miosis, anhidrosis en un lado de la cara. Y las lesiones de esófago producen un efisema por dilución de aire, que suele notarse en el cuello, incluso puede llegar a los ojos. Siguiente. El diagnóstico se puede realizar por tomografía computarizada, en la que vamos a ver presencia de hematomas o efisema subcutáneo, o radiografía de tórax, presencia de... Ok, creo que... Sí. O radiografía de tórax por presencia de hemoneumotórax. Las indicaciones de exploración quirúrgica se dan más que nada en los traumatismos que son penetrantes, o sea, aquellos traumatismos que pasan el platismo y son característicos cuando la herida, hay un burbujeo a través de la herida, existen hematomas, efisema subcutáneo y cambios en la tonalidad de la voz, que frecuentemente es por lesión del nervio laríngeo recurrente. Siguiente. Entrando a los traumatismos de tórax, tenemos que los traumatismos torácicos aparecen en un 75% de los politraumatizados graves. Únicamente el 15%, solo un 15%, llega a requerir un tratamiento quirúrgico. Las indicaciones para toracotomía incluyen hemorragia continua o hemorragia inicial significativa a través de la sonda de toracostomía. Ahí le puse un cuadrito en el que están las indicaciones para el tratamiento quirúrgico de las lesiones torácicas. Se la pueden leer más adelante. Siguiente. Empezar. Vamos con las lesiones que ponen en riesgo la ventilación y la oxigenación. Tenemos el neumotórax a tensión. Como muchos conocemos, neumotórax consiste en la presencia de aire en el espacio pleural. Sabemos que la pleura está constituida por una pleura parietal y una visceral, y entre las dos, si se acumula aire a presión y no hay salida del mismo, pues va a ocasionar un neumotórax. Es la complicación más frecuente del traumatismo torácico y el diagnóstico es clínico. ¿Por qué ocurre un neumotórax? Pues como sabemos, la presión intrapleural es menor a la presión del pulmón, por lo que el pulmón puede distenderse. Cuando ocurre una acumulación de aire entre las pleuras, la presión intrapleural sobrepasa la del pulmón. Entonces, cada vez que, digamos, el pulmón intenta distenderse, como no puede vencer la presión de la pleura, pues se va a ir colapsando progresivamente. Y eso va a toda la sintomatología y hallazgos
que veremos. Siguiente. Los hallazgos clínicos, tenemos dolor torácico, disnea, taquicardia, hipotensión, desviación traqueal contralateral, esto por lo que expliqué, y es una de las cosas que se ven radiológicamente, ingurgitación yugular, ipsilateral e hiperresonancia. También a la percusión se va a ver un tórax hipertimpánico, bueno, con timpanismo. Y si vemos en la radiografía, vamos a notar que el pulmón va a estar colapsado. Normalmente se suelen clasificar los neumotórax debido a al porcentaje, digamos, que tenga comprometido. Este se calcula dividiendo el cubo de la anchura tanto de la pleura, del hemitórax como del pulmón. Dividimos esos dos parámetros y los restamos con 1. Eso nos va a dar el porcentaje que tenemos comprometido. Siguiente. Tratamiento. En tratamiento tenemos la toracocentesis, que se inserta una aguja gruesa en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular del hemitórax afectado. Con esto no es un tratamiento definitivo, sino que se busca mejorar o llevar el neumotórax a tensión a neumotórax normotensivo. Como tratamiento definitivo tenemos la pleurostomía, que se coloca un tubo en el quinto o sexto espacio intercostal del lado afectado en la línea axilar anterior. Por medio de este se va a drenar todo el aire contenido entre las pleuras. Siguiente. Luego tenemos el neumotórax abierto, que el neumotórax abierto en lo que difiere de la tensión es que este se da por una herida abierta en el tórax. Normalmente, para que se produzca la herida debe tener 2/3 del tamaño de la tráquea. Los hallazgos clínicos. Algo que se me olvidó del neumotórax a tensión es que el diagnóstico es clínico, ya que si se deja evolucionar y no pierde tiempo en eso de tomar una radiografía o guiarse por un diagnóstico por imágenes, fácilmente el paciente puede fallecer. En ese también el diagnóstico es clínico. Entonces, neumotórax abierto tenemos como hallazgos clínicos dolor torácico, disnea, hipotensión. Más o menos son los mismos hallazgos clínicos. La única diferencia es que en este vamos a encontrar característicamente un enfisema subcutáneo, que es cuando, digamos, palpamos la piel, vamos a sentir como un crujido. Y siguiente. El tratamiento, como primera medida, consiste en restaurar la integridad de la pared torácica mediante un apósito fijo en 3 puntos, o sea, colocarle un parche al paciente en la herida que esté fijo en 3 puntos. ¿Para qué? Para que el aire no pueda entrar a la herida, sin embargo, mediante la expiración, el aire pueda salir por la misma herida. No sé si entendieron. Como va a estar fijo en 3 puntos, nada más le van a dejar un boquetico, por así decirlo. Ese espacio va a servir para cuando el paciente esté expirando, el aire salga por ahí, porque de otra manera no lo resolvería. El tratamiento definitivo es en quirófano mediante el cierre de la solución de continuidad y colocación de un tubo pleural en un lugar distinto a la lesión. Siguiente. Ok, bolet costal. Este se debe a una doble fractura costal en 3 o más niveles adyacentes. O sea, una costilla se rompe en 2 partes diferentes. Esto ocasiona que una porción central flotante en la pared torácica que oscila con la respiración de un modo inverso respecto al de la pared. O sea, produce lo que conocemos como la respiración paradójica. Cuando uno expira, que normalmente, digamos,
el tórax se expande, las costillas se van a ver como que se retraen, y cuando estamos inspirando, pues van a ir en dirección contraria a donde vaya el tórax, las costillas fracturadas. El tratamiento, en primer lugar, se lleva una Hay un analgesia que detalle, permite la con lo que tú estás fisioterapia. diciendo que hay que aclararlo. Y es que cuando tú tienes un bolé costal, las fracturas son segmentarias. O sea, tú puedes tener 3 fracturas de 3 costillas diferentes y no tener un bolé costal. Para que sea bolé costal, tienen que esas 3 costillas tener 3 fracturas en ambos segmentos y los fragmentos de la costilla están flotantes. Para cuando el paciente inspire, estos se depriman o estos se proyecten hacia afuera, dependiendo del mecanismo de la respiración. No sé si entiende la explicación. Sí, gracias. Ok, continúa. Ok. En segundo lugar, el control de la función respiratoria. En tercera medida, el control de los líquidos. Y en cuarto, si existe un hundimiento de todo el hemitórax con compromisos restrictivos, indicará la fijación quirúrgica. También lo importante del bolet costal tal vez no es el daño en sí asociado a la fractura de las costillas, sino el que puede producir en el parénquima y por el que puede llevar a una insuficiencia respiratoria, un hemotórax o incluso un neumotórax. Siguiente. Vamos a entrar ahora en las lesiones que comprometen la circulación. Tenemos el hemotórax masivo. Hemotórax es la acumulación de sangre en el espacio pleural. Se puede producir por una laceración pulmonar, sangrado de pared o lesiones de grandes vasos, diafragma u órganos abdominales. Los pacientes con gran volumen de hemorragia son a menudo disneicos y se han reducido los ruidos respiratorios y la percusión. Es importante que notaremos que se han borrado. Estos se borran con un nivel de 175 a 200 cc. Esos son los laterales, los posteriores se pueden llegar a borrar. Cuando vemos un tórax totalmente borrado, ¿Soy tendríamos solo que yo, pensar en un perdón, o volumen. se está entrecortando o soy solo yo que le estoy escuchando? Sí, se está cortando un poco. Déjeme ver. ¿Ahí se escucha mejor o...? Sí, ahí está bien. Fue ahora solamente. Creía que había sido la parte mía. No, es que estoy pegado en el internet del vecino. Okay. Ya se escucha mejor, ¿verdad? Dale siguiente. Ok. Dependiendo de la cuantía y la velocidad del sangrado, se clasifican en hemotórax masivo o hemotórax continuo. Hemotórax masivo, cuando se produce la salida por el tubo del tórax de más de 1500 mililitros de sangre o 20 cc por kilogramo. Y hemotórax continuo, cuando se produce la salida constante por el tubo del tórax de más de 200 mililitros de sangre por hora durante 3 a 4 horas. Ambas situaciones son indicación de toracotomía urgente. Algo a tener en cuenta también es que las hemorragias persistentes normalmente son secundarias a lesiones en las arterias intercostales o en la arteria mamaria interna, y las hemorragias que son de menor, o sea, que no perduran tanto, normalmente suelen producirse dentro del parénquima pulmonar. Siguiente. Bueno, ahí en la radiografía vieron un hemotórax totalmente, ¿cómo se dice? Opaco.
Y a diferencia de los neumotórax, aquí se nota una matidez a la percusión. Entrando al taponamiento cardíaco, es la acumulación de la sangre en el saco pericárdico de suficiente volumen y presión para poner en peligro el llenado cardíaco. En la exploración presenta lo que es la triada de Beck, que es la hipotensión, ingurgitación yugular y tonos cardíacos apagados o ausentes. Es típica la aparición de taquicardia con pulso paradójico. Siguiente. El diagnóstico, la triada de Beck se considera diagnóstica, pero debe confirmarse con la realización de una ecocardiografía, ya que muchas veces notar, o sea, como confirmarla en un ambiente de reanimación que suele ser ruidoso, es un poco difícil. El tratamiento es la pericardiocentesis y la toracotomía es el tratamiento definitivo. Siguiente. Lesiones de la pared torácica. En primer lugar, tenemos la fractura costal. Su localización más frecuente es el punto de impacto entre la cuarta y la novena costilla. No se suelen ver en niños y su diagnóstico suele ser clínico por crepitación ósea, dolor a la palpación o radiológico. Su manejo generalmente es ambulatorio, excepto si es mayor de 3 fracturas, que estaríamos hablando probablemente de un bolet costal. En los ancianos tampoco suele ser ambulatorio y en pacientes con EPOC que se asocian a lesión pulmonar. Los aspectos fundamentales en el manejo son 3. La realización de fisioterapia respiratoria, instauración de una analgesia adecuada y una exclusión de la lesión de vecindad, que es más frecuente en las fracturas en la primera o segunda costilla, que estas suelen indicar un traumatismo intenso y suelen verse más que nada en lesiones vasculares en la subclavia o en el plexo braquial o en las costillas de la novena a la 12ª, que suelen estar involucrados estructuras como el hígado, el riñón o el vaso. Siguiente. En la fractura de esternón se sospecha por dolor external a la palpación. El diagnóstico se obtiene por una radiografía lateral. El tratamiento es igual a las fracturas costales, reposo, analgesia y fisioterapia respiratoria. Y esta se puede asociar a una contusión miocardial. Lesiones del parénquima pulmonar. La causa más frecuente de un neumotórax simple es una fractura costal con el extremo de la costilla fracturada lacerando la pleura visceral. En su tratamiento hay que mantener una actitud conservadora si es menor del 15 al 20% y en individuos asintomáticos. Para determinar el porcentaje, yo creo que lo dije ya, se resta 1 menos la relación entre el ancho del tórax entre el ancho del pulmón, y estos elevados al cubo. El resto de los casos se realiza un drenaje torácico conectado a aspiración mediante un tubo de tórax. Siguiente. Vamos a aclarar el punto de la clasificación de neumotórax. Existen diferentes formas de clasificarlo. Si bien es cierto que tú estableciste una fórmula matemática. Esa fue la que encontré. Exactamente, pero la mayoría de libros de trauma lo simplifican. Principalmente en el Top Knife y en el Matux. Hablan de dividir el tórax en 3 tercios. Un 33%, un 66%, un 99%, 6%, 100%. Trazando una línea imaginaria por la línea medioclavicular. Todo lo que está mucho antes de la línea medioclavicular es grado 1. Todo lo que se acerca a la línea medioclavicular
es grado 2. Y si se sobrepasa la línea medio clavicular, es grado 3. Entonces, ¿cuáles se dejarían, o sea, tendrían una actitud conservadora? Los grados 1. Los grados 1 se le puede tomar una actitud conservadora, pero son grados de grado 2 en adelante, que está hablando de más de más de un 50%, son quirúrgicos y hay que colocar drenaje. Okay. El grado 1 perdón, el grado 1 es similar al que tú tienes ahí, de un 15%. Ajá, Lo que sí. pasa es que, como dice el doctor Delorbe, es incluso desde el punto de vista radiográfico más fácil tú hacer la clasificación porque tú lo que vas es a medir y tú lo vas a ver en la radiografía. Entonces, dependiendo del grado que tú veas de lo que sería del colapso del pulmón, entonces ya tú puedes establecer directamente, utilizando como parámetro, como bien dice el doctor Delorbe, la línea medio clavicular, y valorar entonces qué grado tú le vas a dar pero el grado 1 es lo mismo que tú decir una motora de un 15 a un 20, es lo mismo prácticamente. Lo que pasa es que la clasificación que le dijo el doctor Delorbe, desde el punto de vista de lo que es la semiología, es más fácil de tú determinarlo, porque tú decir, tiene un 15, tiene un 20, es como muy subjetivo. En este caso tú tienes parámetros anatómicos que te van a ayudar a clasificarlo mejor. Lo que pasa es que para uno poder hacerlo como él lo plantea, tiene que ver la ventana parenquimatosa en una tomografía, para poder objetivamente tomar las medidas y hacer la fórmula. En una emergencia, uno no tiene ese tiempo para uno poder hacer ese ejercicio. Entonces, por eso se hace de una manera más, vamos a decir, más generalizada, con el objetivo de aplicar un tratamiento lo más preciso y rápido posible. Ok, gracias. Siguiente. Contusión pulmonar. Es una lesión cuya gravedad suele ser muy variable y no suele ser evidente en la radiografía de tórax inicial. Es la principal causa de muerte en traumatismo torácico. En la clínica se trata de un paciente con antecedentes de traumatismo torácico reciente que puede presentar disnea, taquipnea, hemoptisis y febrícula. Radiológicamente aparecen uno o más infiltrados alveolares y la tomografía computarizada torácica es más sensible y específica para este tipo de lesiones. El tratamiento suele ser suplementación de oxígeno, control del dolor y fisioterapia respiratoria. La complicación más frecuente suele ser una sobreinfección que puede llevar a una neumonía en este tipo de casos. Siguiente. Lesiones diafragmáticas. Siguiente. La localización más frecuente es el hemidiafragma izquierdo. El mecanismo más habitual por el que se producen es un accidente de automóvil o lesión penetrante por hiperpresión abdominal en el traumatismo de alta intensidad. Si la lesión es pequeña, puede pasar desapercibida para el doctor, para el médico, pero si se trata de un desgarro de gran tamaño, el gradiente de presión que va a existir en digamos, a través de la lesión van a herniarse las vísceras abdominales. En su diagnóstico suele existir una elevación diafragmática, niveles hidroaéreos en relación con la víscera herniada. Siguiente. La primera medida es la colocación de una sonda nasogástrica para evitar la broncoaspiración. Cuando se detecta precozmente, suele operarse por laparotomía. Cuando se detecta tardíamente, se opera por toracotomía debido a que las vísceras abdominales pueden haber hecho adherencias con las estructuras torácicas. En la imagen que tienen a la derecha es una por toracotomía. Siguiente.
Las lesiones del árbol traqueobronquial, su localización más habitual suele ser el bronquio principal derecho. En general, es más frecuente la localización intratorácica que la tráquea cervical. Presenta una clínica de hemoptisis, enfisema subcutáneo y mediastínico y neumotórax. En la exploración, en ocasiones aparece el signo de Hammond, que es un sonido crujiente que es sincrónico con el latido cardíaco y se debe principalmente a lo que es el enfisema mediastínico. El diagnóstico se realiza mediante la visualización de la fístula por fibroscopía y la tomografía valorará las lesiones asociadas. Si la fibroscopía indica un desgarro longitudinal y de escasa longitud, y de escasa longitud, y el drenaje endotorácico consigue expandir el pulmón, será conservador. De lo contrario, se realizará una toracotomía. Siguiente. Lesiones. Aquí tenemos la contusión cardíaca. El mecanismo más común de traumatismo es un traumatismo cerrado en la cara anterior del tórax. La lesión más frecuente es una contusión miocárdica en un 20% de los casos de contusión cardíaca y pueden producirse lesiones valvulares, principalmente en la aórtica y le sigue la mitral, del tabique o de los vasos, provocando un hemopericardio. En la clínica pueden existir dolor de características anginosas o síncope. Evolucionan favorablemente, se realiza ecocardiografía, seriación enzimática y electrocardiografía para descartar cualquier trastorno. Siguiente. Por último, tenemos la lesión de los grandes vasos. Más del 90% de las lesiones de grandes vasos torácicos es resultado de un traumatismo penetrante. Tienen alta mortalidad inmediata. Deben sospecharse ante un ensanchamiento mediastínico mayor a 8 centímetros, junto con la pérdida del botón aórtico y la desviación de la tráquea. Los aneurismas traumáticos casi siempre se deben a sección de la aorta torácica a causa de un traumatismo torácico no penetrante. Estos suelen producirse en lo que es el istmo aórtico, que está continuo a la parte distal de la arteria subclavia izquierda y el ligamento arterioso, ya que este es el punto de unión entre la parte, por así decirlo, flexible de la aorta ascendente y la parte fija de la descendente, por lo que es en un traumatismo de desaceleración puede lesionarse con más facilidad. Siguiente. Ok, muy bien. Espero que se escuche bien. ¿Se oye bien? Sí. Okay, sí. Okay. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el traumatismo abdominal. Dale siguiente salto. Nosotros hemos escuchado mucho, tenemos mucho, entendido que cada vez que un paciente puede más traumatizado, debemos hacer un manejo inicial con la secuencia ABCDE. En caso de traumatismo abdominal, se debe enfocar mayormente en la capite C, que en eso valora la circulación del paciente politraumatizado. Y para uno valorar, y según esa valoración actuar para el manejo del paciente, hay 3 pasos. El siguiente. El primero es la evaluación. Aquí nosotros nos vamos a fijar en varios puntos clave. Iniciando por el más fácil, que es el relleno vascular. Nosotros hasta podemos presionar un dedo a ver cuánto tiempo tarda en rellenarse la falange. También el estado de la conciencia del paciente, el pulso, la frecuencia cardíaca del mismo y la presión arterial. También otros como la diuresis que se va a ver afectada y la auscultación cardíaca.
también poder hacer una monitorización del... En el segundo paso tenemos el control de la hemorragia, que cuando se presenta a un paciente con lesiones sangrantes externas, podemos evitar un mayor sangrado, así decirlo. Hay que detectarlo y tratarlo, ya sea con cirugía o ortografía. En el caso de la fractura de pelvis, lo que se debe hacer es inmovilizarlo al paciente. Ya cuando se controla la hemorragia, hay que administrar el líquido al paciente, o sea, acceso venoso. Y de ahí se hacen analíticas con sanguíneo y todo eso, por si hay que mandar a buscar sangre. También, que el paciente polimatizado, cuando hay una pérdida severa de sangre, que esa se asocia a mayor mortalidad en un paciente politraumatizado. Que esta consiste en tres características: hipotermia, acidosis y coagulopatía. En el caso de la primera, se da por la falta de oxígeno que el paciente puede presentar por el sangrado masivo que tiene. Esta debe prevenirse con un manejo correcto del paciente politraumatizado, con una reanimación energética en el menor tiempo posible al paciente a un déficit de oxígeno. Cuando hay un paciente con traumatismo, entre el caso de shock y tensión, hay que distinguir si las lesiones son por traumatismo cerrado o por sangrado activo, que está en el mismo abierto, que lo vamos desarrollando poco a poco. Entonces, dale siguiente. Entonces, otra vez siguiente. Según el mecanismo de lesión, los traumatismos abdominales se pueden clasificar de dos maneras. El traumatismo cerrado, que no hay una continuidad en el peritoneo. Y por otra parte está el traumatismo penetrante abierto, que si hay una continuidad que pone en contacto la cavidad abdominal con el exterior. Y esto se puede producir por dos formas, o sea, según su mecanismo de producción. Una que es con objetos o armas cortopunzantes, y la segunda por proyectil, o sea, arma de fuego. Cuando hay un traumatismo, se puede manejar de la siguiente manera, de la siguiente. Cuando hay, o sea, en traumatismo abdominal cerrado, el vaso y el hígado, que son órganos que más se lesionan. Y tenemos que tener dos cosas en cuenta para manejar a esos pacientes. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, o sea, se encuentra en shock, hay que, en la exploración, si existen signos de irritación peritoneal o sangrado gastrointestinal, que eso lo podemos ver si está botando mucha sangre por la boca o por el ano, o si hay una distensión abdominal, obviamente acompañado de la taquicardia y la disminución de la presión, está indicado de primera elección la laparotomía urgente. En cambio, si no hay irritación peritoneal, o sea, no hay irritación peritoneal, se le debe realizar un ECOFAS, que es una sonografía abdominal enfocada en traumatismo, o una valoperitoneal diagnóstico. Como vemos ahí en la imagen, en el ECOFAS se toman 4 puntos en específico. Los hipocondrios,
el epigastrio y la región suprapúbica. Entonces, cuando el ECOFAST da positivo, que hay un sangrado activo, se debe realizar una laparotomía. Y cuando es negativo, se debe continuar el estudio porque el shock que está teniendo el paciente puede estar causado por otra patología, o sea, como una fractura de la pelvis. Entonces, en los pacientes donde no se mide evidencia de un sangrado intraabdominal, por la ecografía se deben buscar signos de sangrado extraabdominal, como el caso de una fractura de pelvis, que esta siempre se confirma con una radiografía. Claro, obviamente si existe una sospecha de fractura. Si se confirma la fractura radiológicamente, se debe hacer una estabilización, como había mencionado anteriormente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trata eso? Con una fijación externa y una arteriografía para una embolización del vaso sangrante. En cambio, si no hay fractura de la pelvis, se debe buscar aún otras causas que pueden estar produciendo el choque en el paciente. Ya sea un hematoma retroperitoneal, como vamos a desarrollar posteriormente, o un shock cardiogénico. Ya en pacientes que están estables hemodinámicamente, se le debe realizar un ataque abdominal, que es la mejor opción para descartar alguna otra lesión intraabdominal. Cuando la ataque es positiva, si el paciente está a decisión del médico, evaluar si se le puede dar un tratamiento conservador al paciente o un tratamiento quirúrgico, dependiendo del órgano que esté afectado. Si da negativo el ataque, se debe descartar inicialmente una lesión abdominal. En el caso del ECOFAST, o sea, el paciente que está inconsciente o que estén alcoholizados o drogados, puede estar indicada la realización del ECOFAST inicial, aunque estén estables. Porque, bueno, dale el siguiente. Entonces, ¿cómo se maneja la selección del órgano sólido en pacientes con traumatismo abdominal cerrado? Está indicada una actitud conservadora en la lesión del órgano sólido con lo que se conoce como un tratamiento no operatorio. Que Mira, es no operatorio. ¿Sí? te voy a decir algo. Hay un punto importante, que eso depende mucho de los recursos y dónde tú estás. Ah, sí, claro, obviamente. Porque tú me dices a mí, ok, un paciente con un trauma cerrado de abdomen, yo le voy a hacer una sonografía, un ECOFAST, y si sale negativo, lo observo, y si sale positivo, lo opero. Ajá, pero si no es sonografía, ¿qué tú vas a hacer? No, con la evaluación inicial que se le da, uno se va con eso. Hay otra técnica que se utiliza, que es el lavado peritoneal diagnóstico. No sé si lo han escuchado mencionar por ahí. Sí, yo lo mencioné eso también. Entonces, eso es una alternativa cuando no tienes sonografía disponible, pero todo tiene su indicación. Correcto. Sí. Okay. Todo va a depender de la estabilidad o la inestabilidad del paciente. Si la estabilidad lo permite, tú estudias el paciente. Si está inestable, indefectiblemente lo que requiere el paciente es cirugía. Ok. A ver, continúa. Entonces, esa actitud conservadora que el médico puede tomar depende de 3 factores. Si está hemodinámicamente estable el paciente, y si a la exploración, a la evaluación clínica del abdomen, no hay signo de irritación peritoneal, y en caso de que estemos en un hospital donde se pueda que hacer una tomografía, no se evidencie un sangrado, o sea, un traumatismo de órgano cerrado, o sea, digo, de órgano sólido, perdón. Entonces, siguiente, ya en el caso de traumatismo, siguiente, penetrante o abierto, las estructuras más frecuentes se mencionan en este tipo de casos son el hígado, por sus dimensiones,
el intestino delgado y el riñón. Ya en el manejo inicial de los pacientes con trauma abierto, hay que ver si hay evisceración de algún órgano, o sea, que protruye por la herida. También si hay inestabilidad hemodinámica o irritación peritoneal, ya que tenemos como segundo órgano que más se lesiona en esto, el intestino delgado y la bacteria y todo eso que tiene. Entonces, si hay inestabilidad o evisceración, se debe hacer una laparotomía urgente, pero si es negativo, se debe comprobar la existencia de una apertura peritoneal, porque hay veces que le dan una puñalada a un paciente y no es muy profunda, se queda como en la pared muscular. Entonces ya es una sutura y limpia y eso. Una vez que ya estemos demostrado la apertura del peritoneo, hay que descartar que se haya producido una lesión intraabdominal. Entonces hay ciertas indicaciones para la laparoscopía diagnóstica siguiente, que son cuando hay un traumatismo abierto, cuando hay un paciente con una herida de arma blanca en la pared abdominal anterior y lateral. También si el paciente presenta traumatismo toracoabdominal con una sospecha de una lesión diafragmática. Perdón. Si el médico está dudoso de si hay una penetración peritoneal, también por herida de arma de fuego en el tórax inferior. Y si hay duda en la indicación quirúrgica. Esas son las indicaciones para la laparoscopía diagnóstica. Siguiente. Ya cuando es una laparotomía urgente, tiene sus propias indicaciones también. Tenemos un paciente que puede estar hipotenso o tenga un volumen de pérdida que sea inexplicable y que no se puede estabilizar. Si está inestable o hay un traumatismo penetrante, si hay evisceración de algún órgano por la herida, como mencioné anteriormente, si vemos sangrado rutilante, ya sea por la boca o por el ano, también hay una irritación peritoneal, ya sea abdomen y tabla. Si hay neumoperitonios, rotura diafragmática, también rotura vesical interperitoneal, que eso se ve también mucho en lesiones de fractura de pelvis. Y si el EcoFast o el lavado peritoneal diagnóstico da un positivo a un paciente inestable. Entonces, siguiente. Hay tipos específicos, hay dos tipos específicos de herida penetrante, que es por arma blanca, que estos pacientes sufren de heridas laterales a la línea axilar posterior, y a esto no se debe realizar un lavado peritoneal diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando es recto peritoneal, esa técnica no tiene posibilidad de evaluar esa herida. Las heridas rectoperitoneales deben evaluarse quirúrgicamente por la asociación de lesiones genitourinarias, colónicas y diafragmáticas. En las lesiones mediales a la línea axilar se debe explorar, o sea, se puede realizar cualquiera de las opciones de lavado peritoneal o del EcoFast para su diagnóstico. Ya cuando es una herida por arma de fuego o base de toro, como vemos en imágenes, estas requieren laparotomía exploratoria, ya que en un 90% de los casos hay una lesión directa a los órganos. Entonces, siguiente. La cirugía de control de daño, que esta se refiere como al tratamiento quirúrgico corto en pacientes críticos, que en el momento no se reparan todas las lesiones, sino las que amenazan directamente con la vida del paciente. ¿Por qué? Porque las heridas que no amenazan la vida del paciente en ese momento se dejan para un segundo plano, ya que se trata de evitar un agotamiento de la reserva funcional, siempre y cuando se controle la triada letal. Entonces, la cirugía de control de daño se
consta de 3 fases, que es una intervención inicial, que esta consiste en control del sangrado por empaquetamiento de lesiones sangrantes. También control de la contaminación, sobre todo si la herida penetró el intestino delgado o el colon. Y evitar cierre de la pared. También una reanimación intensiva, ya sea con la reposición de líquido, la canalización y todo. Y la reparación definitiva de las lesiones de cierre de la pared. Siguiente. Entonces, esa tabla, como resumido del esquema de los pasos que hay que seguir para la cirugía de control de daño, que realmente por cuestión de tiempo no lo vamos a detallar. Entonces, siguiente. Esto es muy importante, el síndrome compartimental abdominal. Esta se refiere a una presión mayor, o sea, una presión intraabdominal mayor a 20 milímetros de mercurio, que se mide por zona vesical. Hay que tener en cuenta que la presión normal es hasta 7.5 milímetros de mercurio. Y esta se asocia a fracaso de un órgano previamente sano. Esta produce una afectación con deterioro de múltiples de órganos y sistemas, destacando las alteraciones ventilatorias, cardiovasculares y renales. Entonces, el tratamiento se basa en 2 pasos. El tratamiento médico, que es por zona nasogástrica, diuréticos y restricción de fluidos, y el tratamiento quirúrgico, que es descompresión. Aquí se usa algo muy famoso, que es la bolsa de Bogotá. De siguiente, a ver si hay una imagen, que sí, aquí. Que es una bolsa de Bogotá, que es lo que vemos en la imagen. Siguiente. Entonces, ya pasando a lesiones específicas abdominales, tenemos el vaso. Tenemos el vaso, que es el lugar más frecuente que se lesiona en traumatismo no penetrante. Aquí se observa signos generales de hemorragia, que son característicos de hemorragia, que son el signo de Cullen y el signo de Gray-Turner. Ya en casos excepcionales, que son menos del 5%, puede haber rotura de vaso. Dale siguiente. Miren, si ustedes se fijan en esa TAC, en la parte derecha del paciente que vemos, o sea, en la flecha negra, que hay una rotura esplénica y podemos ver un hemoperitoneo. Entonces, la cirugía para el tratamiento de la rotura de vaso puede ser conservadora, como una esplenorrafia o una esplenotomía parcial, siempre y cuando hay ausencia de lesiones significativas. Ya en el siguiente, en el hígado, que es el órgano que más frecuentemente se lesiona en traumatismo penetrante, y después del vaso, el segundo en cerrado. El tratamiento del paciente depende de 2 cosas, si el paciente está estable o si el paciente está inestable. Cuando está estable, se permite un tratamiento no operatorio, o sea, un tratamiento conservador. Ya cuando está inestable, se puede realizar una cirugía de control de daño, como la habíamos explicado anteriormente, o una cirugía hepática definitiva de entrada, que se hace drenaje simple, sutura directa de los vasos o sea, sangrante. También técnicas hemostáticas y debridamiento o lobectomía en caso dependiendo de la gravedad. Hay varias complicaciones en el traumatismo hepático que tenemos también o sea, entre esas están la hemovilia, los bilomas, los pseudoaneurismas, que son secundarios a la lesión, las fisuras arteriovenosas y la estenosis de las vías biliares. Siguiente. Aquí vemos un acceso intrahepático secundario a un hematoma hepático. Siguiente. Ya en los hematomas retroperitoneales, la causa más frecuente, que son las fracturas pélvicas, como había mencionado anteriormente, que son específicamente en la zona 3,
que ya eso es en la zona suprapúbica. Más adelante vamos a mostrar una imagen. Se debe sospechar en todo traumatismo cuando hay choque hipovolémico, donde, como mencioné anteriormente, si el lavado peritoneal diagnóstico y el ECOFAST dan negativo. Cuando una fractura de pelvis, las manifestaciones más comunes son hematuria, un 80%, seguida de dolor abdominal, un 60%. Un 40% el choque hipovolémico y la dorsalgia. Es el siguiente. Siguiente. Ok. Esta foto está dividida en 3 zonas. La zona 1, que es la central medial, ahí se ubican los grandes vasos y las lesiones, o sea, el duodeno y el páncreas, que son los lugares, en esa zona es donde, o sea, lo que está amarillo, donde más se lesionan. Ya en la zona 2, que es retroperitoneal en flanco, que ahí están los riñones y el colon ascendente y el colon descendente. Ya en la zona 3, que es pélvico, aquí se lesionan generalmente las arterias ilíacas internas y las hipogástricas. Entonces, ya, el siguiente. Aquí vemos un hematoma intrahepático, donde está señalado, o sea, que se ve como hipodenso. El siguiente. Aquí también que un hematoma renal. Y esa imagen que se ve a la derecha del paciente, que es un sangrado intratumoral en el riñón derecho, que se ve como hipodenso. Siguiente. No puedo señalar aquí. Entonces, finalizando ya con lo que serían los traumatismos del sistema genitourinario y obviamente la pelvis. Tenemos ya las generalidades del aparato genitourinario. Ahí ustedes tienen ya una vista anatómica simple. Tienen el recto, la vejiga, el próstata, la uretra, el escroto, los testículos y el pene. La evaluación diagnóstica del tracto genitourinario se realiza de manera retrógrada, o sea, desde la uretra hasta los riñones y la vasculatura renal. Muchas veces es olvidado en la evaluación inicial de los pacientes politraumatizados y por ende no se hace. Pero es muy importante hacerlo porque ya aquí hay varias estructuras de relevancia anatómica. Y obviamente ya aquí tenemos la pelvis, que ustedes saben que siempre cuando haya una fractura pélvica hay que pensar ya que es un paciente que ha perdido mucha sangre y que ha entrado en shock. 30% de los pacientes con lesión del recto tendrá lesión en la vejiga por su posición anatómica, como ustedes ven acá. Le queda ya posterior, el recto le queda ya posterior a la vejiga, entonces cualquier lesión de la vejiga obviamente le va a afectar al recto. Y se debe sospechar ya trauma genitourinario en pacientes con lesión área del perineo, que ya muy probablemente sería una fractura pélvica. Lesión penetrante en el abdomen inferior, caída de altura, o sea, si se cae de un quinto, sexto piso, un edificio de eso. O si hay hematuria notable cuando hay una inserción en la sonda de Foley. Entonces, signos y síntomas normales que uno va a encontrar: dolor de ingle, sangre hematouretral, equimosis en el perineo, en área genital, evidencia de fractura pélvica, sangrado rectal y próstata desplazada a nivel superior. El diagnóstico, obviamente, en este caso el diagnóstico más importante va a ser ya el examen de orina y ya lo que sería una presencia de hematuria macroscópica. Indica normalmente una lesión ya de este sistema, más una lesión pélvica. Se debe documentar si hay presencia o ausencia de hematuria microscópica, muy importante. También hay varios métodos de diagnóstico diferentes, como es el uretrografía retrógrada. Se realiza ya en pacientes con sospecha de alteración o ruptura uretral y se tiene que sospechar antes de colocar la sonda de Foley, obviamente, la sonda vesical.
y la citografía retrógrada, que se realiza en pacientes con hematuria macroscópica o fractura de pelvis. También ruptura de vejiga, no pude conseguir una imagen muy bonita que he explicado muy en detalle, pero se divide en dos tipos. Un tipo intraperitoneal y extraperitoneal. El tipo intraperitoneal ocurre usualmente secundario a un traumatismo cerrado con vejiga llena. El tratamiento es quirúrgica. Y el extraperitoneal es secundaria a una fractura pélvica. Y el tratamiento ya no es quirúrgica, se realiza ya un drenaje mediante sonda vesical. Entonces, por último, tenemos bueno, no por último, penúltimo, tenemos ya lo que es la lesión renal. Se diagnostica comúnmente mediante la clínica, obviamente, y con tomografía con contraste. Aquí hay 5 grados de lesión. Obviamente tenemos el primer grado que es subcapsular, como ustedes ven aquí en la imagen. Ya el segundo grado expande ya hacia lo que sería el área ya retroperitoneal del riñón, y ya el grado 3 es que ya existe ya compromiso de la corteza renal. Entonces, en estos primeros 3 grados, realmente el tratamiento es conservador. Ya cuando llegamos al grado 4 y el 5, ya hay compromiso ya de lo que sería la vasculatura renal, la arteria renal, y por último lo que sería el ilio renal, que obviamente ya llega a desvascularizar lo que sería el riñón, y el tratamiento aquí ya sería quirúrgico. Entonces, tenemos la fractura de pelvis. Obviamente, en el caso de fractura de pelvis, los pacientes normalmente tienen una inestabilidad hemodinámica, y esto constituye un reto diagnóstico y terapéutico para el equipo que atiende a este tipo de paciente traumatizado. Estas lesiones ocurren a menudo en combinación con otras situaciones que ponen en riesgo la vida. Ahí ustedes pueden ver una fractura, 1 y 2. Entonces, aquí hay un cuadro realmente un poco largo, realmente se lo voy a dejar de tarea, muy interesante, pero básicamente es el algoritmo de tratamiento para pacientes que tienen fracturas pélvicas, ya con inestabilidad hemodinámica. Es una tabla muy completa, lo saqué del mismo Schwartz, y en caso de que le hagan preguntas de esto, lo pueden contestar. Es muy completa esta tabla, y ya con esto finalizamos la exposición. ¿Algunas preguntas, dudas, doctor? ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema? Doctor del Orbe. Parece que tuvo que abandonar el doctor del Orbe. Bien, brevemente voy a hacer 2 o 3 puntualizaciones, porque sé que estamos todos un poquito cansados. Cuando se habló, específicamente cuando habló William sobre el manejo inicial del paciente politraumatizado, decir que existe en esto lo que se conoce, ustedes saben, como la hora dorada y los minutos de platino. Los minutos de platino son los primeros 10 minutos que se toma de la evaluación del paciente. Ustedes saben que lo primero que te puede hacer hacer que el paciente, después de un trauma, fallezca es que no respire, ¿verdad? Y de ahí el término del WAY, de mantener una vía aérea permeable. Entonces eso ocurre durante los primeros 10 minutos. Eso se llama los 10 minutos de platino. Y la hora dorada, que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser durante la primera hora del paciente, para de esta manera tratar de tomar todas las medidas del lugar y que podamos estabilizar el paciente, y eso pueda mejorar lo que es el pronóstico, dependiendo de la severidad del trauma. Saber que hay 3 tipos de evaluaciones, ¿verdad? Una evaluación primaria, una secundaria y una terciaria. La primaria es en el momento que ocurre el hecho, ¿verdad? En el lugar de los hechos. Y sobre todo en el ABCDE del trauma hay 2 mnemotecnias que bueno que ustedes se la aprendan, sobre todo, por ejemplo, en la parte de la B, breathing, o sea, debemos garantizar que el paciente respire. Entonces, hay una mnemotecnia que es A,
V, DI. ¿Verdad? A, V, DI. A de alerta, la V de si responde a respuesta verbal, de si responde a estímulo doloroso, y la I, indeterminado o no responde a ningún estímulo. Es decir, si el paciente responde o está alerta, quiere decir que puede respirar espontáneamente, pero entonces, si no responde a ninguno de los estímulos, como en el caso del indeterminado, que es el último, la I, obviamente que ya debemos nosotros de priorizar entonces a lo que es la parte de la vía aérea, ¿verdad? Y en la evaluación neurológica también hay otra mnemotecnia que es MES. MES. Si mira, escucha y siente. Si mira, escucha y siente, quiere decir que el individuo está consciente, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos de manera rápida hacer una evaluación neurológica y ya luego pasar a lo que es la escala de Glasgow y todo eso, que la escala de Glasgow simplemente tiene, cabe resaltar, un valor pronóstico. No tiene nada que ver con lo que es el diagnóstico y la valoración del paciente, porque te da una escala numérica, ¿verdad? Se dice que por debajo de 9 la expectativa de vida, mientras más se acerca al 0, que es el último, entonces obviamente que es peor, porque el paciente tiene un trauma craneoencefálico severo, ¿verdad? Con un daño neurológico importante. Las tablas de evaluaciones que mencionó William también, hay varias, pero todo eso se va a circunscribir a un solo hecho. Y es que eso va a depender, todas esas escalas de evaluación, de si el paciente está estable o no. En un paciente inestable, obviamente, nosotros no hacemos ningún tipo de evaluación, sino que el paciente es un paciente que tiene que ser intervenido quirúrgicamente de manera inmediata. Dentro de las complicaciones que pueden ser inmediatas, intermedias y tardías, ¿verdad? Que las inmediatas son en el momento del trauma, la hemorragia, etcétera, el shock. Las intermedias, que son las secundarias, ya ocurren en semanas o días, donde están la neumonía, las infecciones biourinarias, etcétera, etcétera. Y las tardías ya que son ya la sepsis y el fallo multiorgánico, que son ya que se ven generalmente ya en la unidad de cuidados intensivos, las neumonías severas, etcétera, etcétera. Y mientras más tardías son las complicaciones, pues obviamente que el pronóstico es peor. Cuando Elías hablaba de la respiración paradójica, ya el doctor Delorbe más o menos explicó para que ocurra la respiración paradójica tiene que darse un evento importante, y es que las fracturas sean segmentarias pero consecutivas, o sea, que, por ejemplo, la tercera, la cuarta y la quinta costillas se fracturaron en la parte proximal y en la parte distal, las tres al mismo tiempo, una debajo de la otra. Eso va a hacer que ese segmento quede libre. Entonces, ustedes saben que durante la inspiración, ¿verdad? El diafragma se ensancha. Entonces, ese segmento de la costilla se va hacia la parte interna. Y durante la expiración, el tórax se contrae, entonces esa parte sale. Por eso se llama respiración paradójica o bolet costal. Mencionó también en el caso del traumatismo de derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco, lo que es la pericardiocentesis. La pericardiocentesis es un método invasivo, ¿verdad? Que puede ser diagnóstico, pero también terapéutico. Un paciente que tiene un taponamiento cardíaco, que tú no puedes realizarle, por ejemplo, una toracotomía de inicio, de emergencia, en sala de reanimación, que tú quieres llevarlo a quirófano, pues tú puedes hacer una punción en el pericardio, una pericardiocentesis, y con 50 mililitros de sangre o de líquido que tú retires del saco pericárdico, se dice que sí, que es ya lo mínimo para que el paciente te pueda responder y que te pueda facilitar o responder, mejor dicho, a las maniobras de reanimación. Es decir, con 50 que tú le retires del saco pericárdico ya es suficiente para que el paciente pueda aceptar, un paciente que está taponado, que se pueda reanimar. Obviamente tú le puedes sacar mucho más, mejor, pero con 50 mililitros que tú retires ya tú puedes reanimar al paciente y eso te lo va a ayudar. Eso en cuanto a la pericardiocentesis. Y por último, en el trauma cerrado, que Rofi hablaba de varias, sobre todo de la parte invasiva y de la sonografía FAST, también de lo que le explicó que eso va a depender de los recursos que pueda tener el centro, ¿verdad? Si hablamos de centros de primer nivel, probablemente los recursos no van a ser tan sofisticados y pudiéramos nosotros entonces vernos
la necesidad de hacer pruebas que son diagnósticas y a la vez terapéuticas, como por ejemplo el lavado peritoneal diagnóstico, que tiene múltiples falsos positivos, porque tú puedes entrando funcionar un vaso y te va a dar positivo, pero probablemente tú no tengas líquido libre en cavidad, sino que tú funcionaste un vaso, o viceversa, o lo contrario, tú entrando la aguja ciega, perforas un asa, y cuando tú aspires, tú vas a tener contenido intestinal, y eso también te puede dar un falso positivo. O sea que el lavado peritoneal tiene sus indicaciones, pero también no es 100% fidedigno. Pero si no tenemos como recurso un sonógrafo, ¿verdad? Ahí para nosotros valorar si hay líquido libre en cavidad, pues obviamente que ese recurso es importante, sobre todo en pacientes inestable, paciente con traumatismo craneoencefálico severo, que no te puede decir si tiene dolor y que tú no le puedes valorar de manera correcta lo que es el abdomen. Eso era lo que quería puntualizar con relación al tema. Otra cosa, vi que no participaron Renato ni David, no entraron, no sé por qué, pero no participaron de la conferencia hoy. Tienen que estar todos presentes. Yo, aunque no le paso la lista de manera presencial ni lo llamo, pues obviamente yo verifico sobre todo lo que está rotando por allá, que tiene que estar presente, porque el tema es básicamente, es para todos, pero sobre todo para lo que están rotando por allá por el NEI. Así que ya saben, si tienen alguna otra pregunta, simplemente decirle para el próximo lunes nosotros tenemos patología gástrica, tenemos 4 participantes, vamos a tratar de acortar el tiempo, porque 2 horas un lunes ya todos nosotros cansados, pienso que es mucho para un tema. Entonces traten de ustedes mismos ensayar el tema o practicarlo, o resumirlo de una manera tal que, por ejemplo, por cada participante no abarquemos más de 15 minutos. Ya una conferencia de más de 45 minutos, ya el auditorio pierde el hilo y pierde el interés. Entonces yo prefiero que lo hagamos conciso y que podamos sacarle más provecho, que cuando ya la exposición está larga, ya mucha gente lo que quiere es que se acabe. Y no lo digo por ustedes, sino es por todos. Usted va a una conferencia, usted está participando de una conferencia afuera, y cuando el conferencista ya pasa de 45 minutos, eso no me lo invento yo, eso está estudiado, ya el auditorio empieza a perder interés, se vuelve un poquito cansona, pero sabemos que no puede ser tan corta, y más cuando son 4 participantes, pero pienso que 1 hora y algo es suficiente, ¿de acuerdo? Sobre todo para los del próximo tema. De mi parte no tengo más nada que decir. No sé si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, algo que quieran que aclaremos. ¿Todo quedó claro? Sí, señor. Sí, creo que sí. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Descansen, pasen buenas noches. Igual, doctor, tenga buena noche. Pero igual. Mente. Bye bye.